¿Listo? Bueno, qué pena con ustedes, no sé, tuvimos problemas técnicos y no funcionó el sonido, pero aquí estamos de nuevo, que es lo importante. Por favor, confírmenme y escriban ahí si escuchan bien, si todo está bien en la parte del audio, por favor. Listo para poder continuar. Vamos a esperar un minutico mientras más personas, los que ya están conectados, pues pueden conectarse a la transmisión y retomamos. Pero mientras tanto pueden escribirme ahí en los comentarios, sí, sí, ahora sí se escucha, ahora sí lo escuchamos, vuelve a empezar, repita todo desde el inicio. Vamos a esperar que me escriban si me escuchan bien, si todo está bien para poder iniciar. Listo, bien, ya tengo ahí un dedito arriba, súper bien. Bueno, nuevamente queremos pedirles disculpas porque tuvimos acá un problema técnico así de último minuto, es para que ustedes vean que todo lo que se hace en este lugar es en vivo y directo, fresquito, a tiempo. Pero bueno, aquí estamos todos, les mandamos un gran abrazo a cada uno de ustedes, nos alegra tenerles con nosotros en esta tarde. Y esta mañana yo hice una pregunta en las redes sociales y era ¿qué sensación causaba en cada uno de ustedes la oscuridad? De pronto si usted no alcanzó a ver esa publicación o no la respondió, me gustaría que lo pudiera responder aquí en este en vivo y en los comentarios escribir usted cómo reacciona a la oscuridad o qué sensación produce en usted la oscuridad. Mientras usted va escribiendo, le voy a contar una experiencia que tuve, pues que me pareció un poco fuerte con respecto a la oscuridad. Estaba yo en un viaje y en ese viaje nos dijeron que había una zona en específica en el mar y en esa zona se podía ver, creo que se llama plancton, si no estoy mal, que es el que alumbra así debajo del mar cuando uno hace movimiento. Entonces, en esa ocasión, en ese viaje, nos llevaron, o sea, como que obviamente tenía que ser en la noche. Entonces nos vimos, no sé, a las 10 de la noche nos vimos en el punto de encuentro, nos subieron a una lancha y nos llevaron así mar adentro. Y yo así bien rolo del interior y, o sea, de que no estoy acostumbrado a eso del mar y todas esas cosas. Entonces, pues ya eso me causaba un poco como una sensación como de un poco de ansiedad. Pero nos llevaron así mar adentro y entonces ya paramos en un punto, todo estaba súper oscuro, o sea, no había nada de luz, estábamos lejos de la costa o de donde había algo, digamos, de casas o cosas así, o sea, no había nada, no había ruido, nada, o sea, solo se escuchaba el mar. Y entonces el man nos dice en un momento, bueno, aquí es, por favor, tírense al mar. O sea, yo ni siquiera veía dónde quedaba el mar, o sea, era tan oscuro que ni siquiera veía en la lancha dónde quedaba el mar, o sea, a dónde estaba el borde de la lancha y me tiraba al mar. Entonces, en ese momento, pues fue una sensación muy fuerte, la verdad, porque, o sea, como que dos ambientes difíciles para mí, oscuridad, pero también el mar así que o sea, a mí, yo voy a un río y algo me toca en la pierna y ya pienso que es una anaconda o algo así, no sé, cualquier cosa me causa miedo, entonces, fue una sensación bastante, o sea, dura, o sea, tenía mucho miedo en realidad cuando me metí al mar y como que teníamos que, pues obviamente, meternos completamente la cabeza y todo ahí debajo para poder, pues, ver el plancton cuando se iluminaba, por decirlo así. Creo que se llama así, el plancton. Entonces, acá por acá están escribiendo unas personas, a mí la oscuridad me causa incertidumbre, angustia, frío, tensión, temor. Por ahí en las redes escribieron también como ansiedad, una persona escribió como tranquilidad. Bueno, y en todos la oscuridad produce diferentes tipos de sensaciones y de emociones. Y yo creo que todos hemos vivido eso, no solo de niños, porque uno de niño como que tiene mucho miedo en esa parte, ¿no? De la oscuridad, de lo que por los cuentos, bueno, por diferentes cosas, pero también cuando somos adultos, cuando crecemos, también la oscuridad puede seguir, digamos como que nos puede seguir dando un espacio para que nos sintamos de diferentes maneras y reaccionemos de diferentes maneras a ella. Pero yo quiero contarles
que la oscuridad no es del todo mala, como lo hemos creído muchas veces, o como cuando crecemos, o como las personas nos lo han dicho siempre. La oscuridad, no toda la oscuridad es mala. Y hoy vamos a hablar un poco de ese tema, y quiero contarte una historia. Había, aparte, esa era también la historia, era una historia mía, pero ahora voy con una historia de la Biblia, una historia súper chévere, me gusta mucho. Esa historia se encuentra en Primera de Reyes 19. Imagínense que en Israel en ese momento había un rey que se llamaba Acab, y Acab tenía una esposa, la esposa se llamaba Jezabel. Así que este rey básicamente tomó muchas decisiones equivocadas y estaba llevando al pueblo a desviarse porque ya no estaba mirando a Dios y se estaba metiendo un poco de adoración a Baal, a otros dioses, bueno, hacían un montón de cosas equivocadas. Y en ese tiempo Dios usaba a unas personas para poder hablar o entregar un mensaje, y se llamaban los profetas. Había un profeta en ese momento que se llamaba Elías. Y Dios le dio esa misión a Elías. Le dijo: Elías, quiero que te levantes en este tiempo y quiero que no solo expreses como la posición en la que Dios se encuentra ante lo que está sucediendo, sino que también puedas hablar acerca de lo que está sucediendo en Israel moralmente, en la parte espiritual. Bueno, un profeta tenía muchas implicaciones en la parte política, bueno, en muchas áreas. Así que esa era la tarea de Elías. Y Elías, yo creo que esa manera para mí como un superhéroe así de los de Marvel o algo así, o sea, de manera muy teso. Cuando uno lee toda la historia de Elías, suceden cosas de películas. Los invito a leer esa historia de Elías. Así que estaba, en un momento llegó Elías y desafió como a 400 profetas de Baal, que era el otro dios. Y ante esa historia, que es totalmente épica, pues Elías, obviamente, pues Dios salió victorioso, y Dios respaldó a Elías, demostró a Elías quién era él, y Elías vio milagros poderosos por parte de Dios, no solo en esa parte con esos profetas, viendo descender fuego del cielo, así en película de Marvel, sino que Dios le hablaba a Elías, y lo que Dios le comunicaba a Elías era lo que sucedía. Por ejemplo, Elías predijo un tiempo de sequía para Israel, y así como Dios se lo dijo a Elías, así sucedió. O sea, Elías pudo escuchar a Dios y pudo saber que Dios era totalmente real. Pero después de que Elías mató y sucedió lo de todos esos profetas que les cuento, los 400 profetas, imagínense que Jezabel, pues obviamente se puso súper brava. Jezabel, la esposa de Acab, ¿cierto? La esposa del rey. Y entonces Jezabel le mandó un WhatsApp a Elías, y cuando Elías abrió el WhatsApp, abrió el mensaje, decía: Elías, mañana usted ya va a amanecer muerto, le va a mandar a luz de la moto, usted mañana ya no va a existir acá en Israel. Y esta noticia, mejor dicho, como que asustó totalmente a Elías. Y vamos a mirar qué fue lo que sucedió con Elías. Elías, dice Primera Reyes 19:3, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, esto estaba sucediendo en la noche, ¿no? En la oscuridad. Un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. O sea, mejor dicho, unas onces celestiales ahí servidas, imagínense. Claro que la verdad, si yo hubiera sido Elías y me levanto y veo un pan con agua, yo digo: uy, no, pero no me alcanzó para chocolate o algo así, porque es que el pan con agua como que no me cuadra. Pero bueno, para los de esa cultura sí era como muy típico tomar agua con pan. Entonces, así que Elías se levantó, comió y bebió, y volvió a acostarse. Entonces el ángel nuevamente regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más,
De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerzas suficientes para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Una cueva que simboliza como un espacio de oscuridad, un espacio tal vez solitario, un espacio que produce también diferentes sensaciones. Y Elías en ese momento estaba viviendo un montón de cosas. Elías en ese momento, aunque había visto a Dios obrar en su vida, aunque lo había visto así literal, descender fuego del cielo, estaba pasando por una crisis, Elías, en ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo donde él no veía luz en su vida. Y después de haber visto a Dios obrar de esa manera, ya llegó al punto de decir: no quiero seguir viviendo, no quiero más de esto, no quiero seguir con esto. Y algo que me parece muy importante en esa historia que leemos es que cuando Elías llega al monte Sinaí, que el monte Sinaí significa el lugar donde Dios está, o la montaña de Dios. Y lo que me parece interesante es que en la montaña de Dios había una cueva. A veces creemos que cuando conocemos a Dios, cuando le abrimos nuestro corazón a Dios y empezamos a seguirlo, creemos que toda nuestra vida va a ser una vida súper feliz, súper llena de cosas, siempre noticias buenas, todo sale bien. Pero mira que es interesante como en este capítulo dice que en el monte de Dios había cuevas, hay lugares aquí en este camino con Dios. Hay lugares oscuros también. Hay lugares cuando estamos caminando con Dios donde realmente parece como una noche larga, así como lo que estaba viviendo Elías. Y alrededor de la Biblia podemos ver cómo en medio de la oscuridad Dios hizo un montón de cosas. Y eso es lo que yo quiero hablarte hoy. No sé qué área de tu vida, o no sé si todo en tu vida hoy se esté sintiendo como una oscuridad, como que es una noche larga, o que tú dices: llevo mucho tiempo en oscuridad, en esto en mi vida específicamente. Pero quiero decirte 5 cosas que Dios quiere hacer en medio del tiempo de oscuridad. Lo primero que Dios quiere hacer, o que Dios puede hacer en medio de un tiempo de oscuridad, es que nos puede redireccionar. Así como Elías estaba allí huyendo, estaba allí tomando esas decisiones, así le pasó a muchas otras personas que necesitaron de un tiempo de oscuridad. Por ejemplo, Jonás necesitó pasar un tiempo de oscuridad dentro de una ballena para poder encontrarse con Dios, para poder escuchar a Dios de nuevo, para poder direccionar su vida. Por ejemplo, Jacob, allí cuenta la historia que una noche llegó Jacob huyendo, se acostó y en medio de la noche, en medio de la oscuridad, entonces Dios le habló. Por ejemplo, Pablo, cuando era Saulo y quedó ciego, tuvo que pasar un tiempo de oscuridad porque no veía nada, no había luz para poder ser redireccionado. Y a veces la oscuridad es necesaria en nuestra vida. A veces esos tiempos de oscuridad Dios los usa. No te quiero decir en este momento, no quiero decirte como que es que Dios es el que envía la oscuridad. No te quiero decir eso, no es lo que quiero decirte hoy, pero sí quiero decirte que Dios también está en la oscuridad. No solo Dios está en la luz, Dios habita en la oscuridad, Dios habita en cualquier momento. Y entonces Dios utiliza esos momentos de oscuridad de nuestra vida para redireccionarnos, para hablarnos y para decirnos: ¿qué está sucediendo? Mira, es por aquí. ¿Qué está pasando contigo? Eso es lo primero que puede suceder en un tiempo de oscuridad de nuestra vida. Lo segundo que puede suceder en un tiempo de oscuridad es que podemos crecer en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, no sé si recuerdas o si has escuchado alguna vez la historia de Pedro
cuando estaban en una noche bastante oscura, y aparte de que era una noche oscura, había tormenta, estaba Pedro con otros discípulos en un barco, y de repente Jesús aparece caminando sobre el agua, y ellos diciendo, ¡ay, es un fantasma! Y empiezan a gritar, bueno. Pero entonces allí, aunque mucha gente como que ve esa historia como, ¡ay, ese Pedro es un tonto porque no tuvo fe y caminó y voló, hizo todo! Pero no sé, o sea, yo veo a Pedro en esa historia creciendo. Yo veo a Pedro rompiendo los límites de la naturaleza, rompiendo muchas cosas también en su mente. Y creo que eso sucede en la oscuridad. Imagínense a Pedro en medio de la oscuridad, dando pasos sobre el mar. Así como ahorita yo le preguntaba a Brian y qué sensación tenía en la oscuridad. Y Brian me decía, no, a mí la oscuridad me produce como que miedo de que me voy a tropezar. O sea, como que cuando estoy en la oscuridad, como que ando así como ahora tocando las paredes y como mirando que no me vaya a pegar con el dedo chiquito del pie, o si no sé si les pasa a ustedes, a mí también me pasa eso, como que estoy en un lugar oscuro y entonces como que uno empieza a andar súper lento, ¿cierto? Pero a la vez como que eso hace que como que desafíes y como que rompas esos miedos, como que tú dices, no me voy a quedar acá parado porque está oscuro, entonces no me voy a mover. No, tú empiezas a moverte y eso puede suceder también en un tiempo de oscuridad. En un tiempo de oscuridad tú puedes empezar a crecer. Eso es lo segundo. Lo tercero que puede suceder en un tiempo de oscuridad. Mira que alrededor o a través de la Biblia, muchos milagros, muchas cosas increíbles sucedieron en medio de la oscuridad. Es más, desde el primer capítulo de la Biblia, todo inicia con oscuridad. Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y entonces estaba todo lleno de oscuridad, pero aún en medio de la oscuridad el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice la palabra, ¿cierto? Entonces ese es el primer milagro. En medio de la oscuridad, allí en Génesis 1 sucedieron un montón de cosas. La creación sucede en medio de la oscuridad. El pueblo de Israel, del que tanto hablamos, del que tanto se predica, fue liberado o salió de la cautividad una noche en medio de la oscuridad. Cuando Jesús murió en la cruz, entonces se cubrió la tierra de oscuridad por unas horas, por un tiempo. Pero allí en medio de esa oscuridad estaba sucediendo algo, un milagro estaba sucediendo. Así que en medio de la oscuridad que tú estés viviendo o que yo pueda estar pasando en cualquier área de la vida, en cualquier cosa, en medio de la oscuridad, Dios está obrando un milagro, Dios está haciendo algo en cualquier cosa que esté sucediendo. La cuarta cosa que puede suceder en medio de la oscuridad y que es chévere de la oscuridad es que la oscuridad es un tiempo que se presta para cuestionarse, para hacerse preguntas. Por ejemplo, no sé si te ha pasado alguna vez que estás, no sé, acampando o alguna vez con tus amigos y en medio de la noche comenzaron a hacerse un montón de preguntas, a hablar un montón de experiencias y como que salía todo a flote. Es como un ambiente especial para sacar todo lo que hay en el corazón, por decirlo así, en medio de la noche. Y sabes, eso no solo te pasó a ti, le pasó también a otra persona. En Juan 2 cuenta la historia de Nicodemo, que era un experto de la ley también. Y Nicodemo, en medio de la oscuridad, decidió ir a buscar a Jesús. ¿Y por qué decidió ir a buscar a Jesús en medio de la oscuridad? Porque tenía dudas, tenía un montón de preguntas. Y allí buscó a Jesús, se sentó con Jesús y le comenzó a hacer un montón de preguntas y tuvieron un diálogo. Y eso me gusta mucho porque creer en Dios no significa que no tengas preguntas, que no tengas dudas. Creer en Dios no significa que uno se lo sepa todo o que tenga que creerse todo, no. Creer en Dios también significa tener un montón de preguntas, un montón de dudas. Creer en Dios también es válido cuando uno es un incrédulo en diferentes aspectos de la vida o cuando uno no tiene tanta fe, por decirlo así. Y entonces en los momentos de oscuridad
Eso sucede, nos cuestionamos, decimos, pero Dios, ¿dónde está? ¿Pero será que esto sí es verdad? ¿O será que me cambio y no sé, y comienzo a creer en el hinduismo? ¿Será que me voy a otra vaina? No sé. No sé si te has hecho esa pregunta alguna vez, yo sí me la he hecho, de preguntarme como que, pero ¿será que eso en lo que creo sí es verdad? ¿Será que Dios es real? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y la oscuridad se presta para hacerle esas preguntas a Dios. Y a Dios le gusta responder en medio de la oscuridad, eso es súper bonito. Y lo último es que la oscuridad es un tiempo especial para descansar. ¿Sabes? No hay que esperar a que amanezca, o hay un dicho que dice como que, ay, tranquilo, ya pronto va a amanecer, ya la noche como que ya va a terminar y pronto va a amanecer, pero no tenemos que esperar hasta amanecer para ver a Dios obrar en nuestra vida en medio de lo que estamos viviendo. Pero la diferencia radica en que Dios obra de maneras diferentes a las que nosotros esperamos en medio de la oscuridad. O sea, en medio de la oscuridad nos gustaría que Dios llegara y prendiera la luz, o tal vez trajera un reflector de esos los más potentes y todo fuera claro en nuestra vida. En medio de la oscuridad, cuando estamos caminando y como que no tiene sentido lo que está sucediendo, como que las cosas que están pasando nos producen antes más ansiedad, más incertidumbre, más temor. Eso es lo que sucede en medio de la oscuridad. Aún en medio de la oscuridad puede haber dolor, porque cuando uno está en la oscuridad se puede tropezar, uno no ve claro, no ve bien. Todo eso puede suceder en medio de la oscuridad, pero aún en medio de todo esto, allí está Dios. Y quiero retomar la historia de Elías, porque esa historia sigue. Entonces Elías estaba allí, así, en medio de la oscuridad, estaba totalmente deprimido, estaba totalmente desconcertado. Sí, Elías era un teso, sí. A Elías lo había usado Dios muchísimo, sí. Elías había visto a Dios orar en la vida de él y en la de otros muchas veces, sí. Pero allí estaba Elías, en medio de una cueva, metido, deprimido, no quería vivir más, no quería saber de nada más. Y creo que en muchas áreas de nuestra vida podemos estar así, o nos podemos estar sintiendo así en muchas cosas. Tal vez tú dices, no, en esta área de mi vida como que sí, hay claridad, pero hay tanta oscuridad en mi área emocional, hay tanta oscuridad en mi área económica, hay tanta oscuridad en mi área familiar, hay tanta oscuridad, bueno, en cualquier área, en cualquier cosa que estés viviendo. Así estaba Elías. Y de repente, como que tú estás así también en el monte Sinaí, o sea, estás ahí como que pegado de Dios, como que estás ahí conectado a Dios, pero a la vez estás en una cueva, a la vez estás en oscuridad, a la vez estás en incertidumbre. Pero esto que le sucedió a Elías es lo que nos sucede también a nosotros. Dice, entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías ahí le responde y le dice, Señor, pero es que yo he servido con gran celo, te he servido con gran celo a ti, Dios. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me busca para matarme a mí también. O sea, había un montón de cosas por las que Elías se podía quejar en ese momento, un montón de argumentos. Señor, así como Elías le dijo eso, nosotros le decimos, Señor, pero es que tanto que yo te pido esto y tú no me respondes, tantos años que llevo pidiéndote esto y no veo respuesta a Dios, o tanto que, no sé, que te busco, tanto que leo la Biblia, que voy a la iglesia, con que me conecto, tanto que hago esas cosas y como que no veo respuesta, no veo luz en mi vida. Eso le estaba diciendo también Elías en ese momento. Y entonces el Señor le dijo, ¿sabes qué, Elías? Lo que tú necesitas aquí en medio de la oscuridad simplemente es verme a mí, es tener un encuentro conmigo. Entonces el Señor le dice, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y entonces el Señor le dice a Elías como, bueno, Elías, ok, te está pasando todo esto, pero ahora me vas a ver quién soy yo. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros, listo,
bueno, te está pasando esto, pero me vas a ver. Y entonces Elías de una vez dijo, bueno, ahora sí, no sé, si hace unos pocos días Dios mandó fuego del cielo y quemó el holocausto y hizo un milagro increíble, o sea, ahora, ¿qué va a pasar? No sé, o sea, Dios me va a llevar a otro planeta, no sé, o sea, no sé qué se imaginó Elías, ¿qué es lo que va a pasar acá? Así como nosotros nos imaginamos, bueno, entonces ahora sí Dios va a hacer esto y entonces tan me va a costar, tengo tantas deudas que yo sé que Dios es tan poderoso que me voy a costar y me voy a soñar los números del baloto y mañana lo compro y ya se acaban las deudas y le digo a Dios con todo el corazón y bueno, no sé, todos nuestros sueños ficticios que a veces tenemos. Y entonces ahora me voy a presentar acá y me va a salir y me van a llamar de acá y acá tal cosa y tal cosa. Así estaba pensando Elías en ese momento. Y entonces, mientras Elías estaba de allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. O sea, comenzaron a caer rocas por todo lado en esa montaña, un ruido tenaz. Si usted ha estado alguna vez en un derrumbe o ha visto algún video, es el ruido que produce el viento contra las rocas, contra la naturaleza. Y Elías dijo, wow, no sé, tal vez Dios va a levantar, va a abrir esa montaña en dos y va a aparecer así. Pero el Señor no estaba en el viento, no era Dios. Después del viento hubo un terremoto. Entonces Elías dijo, no, ahora sí llegó Dios. No, tremendo terremoto, 9.8 grados, ¿cómo se llama? Richter, creo que se llama, grados Richter, creo. O sea, nunca antes visto un terremoto 10 minutos seguidos. Y Elías dijo, no, ahora sí, aquí ya llegó Dios, va a salir de aquí, o sea, me dicho, acá está. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Pero entonces pasó el terremoto y hubo un incendio. Y eso me parece interesante, porque entonces recuerden que la última vez que Elías tuvo una experiencia con Dios fue con fuego, literal, o sea, con fuego literal. Y entonces llegó el fuego y consumió el holocausto donde él estaba. Ese fue el último como milagro que hizo Dios delante de Elías. Y entonces aquí vuelve a presentarse, o sea, vuelve a aparecer el fuego. Hubo un gran incendio, entonces Elías dijo como, no, ahora sí, esto es Dios. Pero el Señor no estaba en el incendio. Y eso nos pasa también a nosotros. A veces decimos, no, y ahora sí me va a salir, no, es que mire, ahora sí, no sé, tú estabas buscando un trabajo y entonces alguien te dijo, yo te voy a ayudar. Y entonces tú dijiste, no, ahora sí, ese sí es Dios, ahora sí, esto sí me va a salir. O entonces tú tienes la meta de casarte, de formar una familia y conociste un man ahí o una vieja, la conociste, no sé, por Facebook, te agregó, la viste en algún lado, bueno, no sé, de la manera que sea, y tú dices, no, ahora sí, este sí es, porque él está orando a Dios y ese sí es. Y a veces nos pasa como Elías, como lo habíamos visto obrar de esa manera, o porque Dios obra de esa manera con otra persona, entonces tú dices, no, a mí también me tiene que pasar igual. Es que yo me acuerdo que había por allá un man, una vieja le llegó por allá de otro país y todo, y Dios se la trajo desde por allá, entonces a mí también me puede pasar así y me va a pasar así. Pero entonces Dios no obra siempre de las mismas maneras. Y Elías tal vez dijo, no, como esto es el fuego, el incendio, ahora sí es Dios, pero no era Dios tampoco. De repente, después del incendio, hubo un suave susurro, y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva, porque ese sí era Dios. Dios estaba en ese suave susurro. No era la manera como Elías pensaba que iba a suceder en medio de la oscuridad. Tal vez en medio de la oscuridad tú crees que Dios va a venir de una manera específica, pero tal vez Dios ya está orando. Lo más seguro es que Dios ya está orando en medio de nuestra oscuridad. Así no lo entendamos, Él ya está orando, Él ya está actuando de diferentes maneras, porque Él siempre actúa a favor de sus hijos. Y entonces en medio de esto, Elías escuchó la voz de Dios y Dios dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y creo que eso es lo que necesitamos todos en medio de la oscuridad. Tal vez la oscuridad que tú estás viviendo.
Es un pecado con el que has estado luchando, es una atadura con la que has estado luchando por mucho tiempo, es una adicción, es una emoción que te domina. No sé cuál es tu oscuridad, pero Dios sí la conoce. Él la conoce totalmente, Él sabe lo que estás pasando en este momento, lo que estás viviendo. Pero en medio de esta oscuridad, solo quiero hoy decirte que en medio de esta oscuridad Él puede redireccionarte, Él puede hacerte crecer, Él puede obrar milagros. Tú le puedes preguntar, tú puedes hacerle un montón de preguntas a Él y Él te va a responder. Y en medio de esta oscuridad tú puedes descansar también en sus brazos. Así que yo te invito en esta tarde a que tú puedas entregarle a Dios ese tiempo que estás viviendo en tu vida. Y aún que vayamos más allá y le digamos: Señor, gracias por ese tiempo de oscuridad en esta área de mi vida. Gracias porque sé que en ese tiempo tú estás aquí, Dios. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando, Dios, en medio de la oscuridad. Tal vez no como yo lo esperaba, tal vez no como yo oraba y te pedía que lo hicieras, pero sé que estás obrando en medio de lo que estoy viviendo. Sé que estás actuando porque eres tan real, Dios. Y te damos gracias, Dios, porque sabemos que aún en medio de estos tiempos que podemos estar viviendo, tú estás allí, tú estás con nosotros. Tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos haces descansar. Tú nos buscas, aun cuando queremos huir, aun cuando queremos correr, tú vas detrás de nosotros. Tú nos sigues buscando y nos sigues diciendo: ¿qué haces aquí? Porque nos amas tanto, Dios. Te damos muchas gracias por eso. Oramos hoy por cada persona, Dios, que está pasando por momentos densos de oscuridad, momentos difíciles, momentos de incertidumbre, de temor, de dolor. Hay diferentes tipos de oscuridad que podemos estar viviendo, pero hoy queremos orar a favor de esas personas, para que ellas puedan escucharte en ese tiempo. Eso es lo que necesitamos en ese tiempo. Eso es lo que yo necesito en ese tiempo, Dios. Solo escuchar tu voz puede cambiar mi vida completamente. Y yo te invito a que tú digas: Señor, yo quiero escuchar tu voz en ese tiempo. Yo quiero escucharte, Dios. Gracias, Señor, porque tú tienes bajo control todo lo que está sucediendo en nuestra vida. Cada cosa que sucede, aunque no la entendamos, tú tienes el control de todo ello, Dios. Gracias porque tú estás con nosotros. No estamos solos, nunca estaremos solos, porque tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días estás con nosotros, aún en los días cuando te fallamos, aún en los días cuando pecamos, aún en los días cuando somos los peores hijos de Dios, aún en esos días, aún en los días cuando somos muy buenos y hacemos buenas obras, pero también cuando nos portamos mal, también estás allí, todos los días, sin importar, Dios, porque nos amas. Aún en los días donde vemos con claridad, pero también cuando no vemos nada, también estás allí, Dios, porque nos amas, Señor. Y ese amor nada lo puede cambiar, Dios. Y gracias porque, Señor, tú tienes el control de nuestra vida, Dios. Así como sacaste a Israel de Egipto, de esclavitud, así puedes sacarnos a nosotros en medio de la oscuridad, de cualquier esclavitud que estemos pasando, que estemos viviendo, de cualquier adicción, de cualquier problema que esté sucediendo en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Así mismo puede sacarnos, así mismo Dios puede hacer un milagro en nosotros. Te damos muchas gracias por esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta tarde sé que Dios nos ha hablado, porque pues sé que es una palabra. A mí Dios me habló cuando estaba preparando esa palabra, cuando la tenía en mi corazón para compartirla. Y solo quiero animarte para que sigas caminando con Dios en medio de lo que estés viviendo, en medio de cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida. Sigue caminando con Papá Dios. Recuerda que el siguiente fin de semana tenemos algo súper especial, y es que nos vamos a ver presencialmente. O sea, el otro sábado no nos vamos a ver aquí
por Facebook, sino que nos vamos a ver en vivo, en directo, pero el domingo, ojo, no es el sábado, sino que nos vamos a ver el domingo a las 10 de la mañana, o sea, domingo 12 de septiembre a las 10 de la mañana en el centro comercial de El Edén. Esta vez va a ser en el centro comercial El Edén. Le vamos a enviar toda la información, vamos a subirla al Facebook, vamos a enviar por redes sociales para que ustedes sepan cómo llegar, a dónde vamos a estar ubicados. Solo queremos que se agenden, que se preparen, estamos cumpliendo con todos los protocolos y anhelamos verlos ese día porque vamos a tener un tiempo súper bonito de adoración, vamos a compartir un tiempo especial, así que esperamos verlos a cada uno de ustedes y obviamente que invitemos a un amigo y llevemos a una persona. Así que nos vemos el próximo domingo, seguimos conectados, nos invitamos a nuestras zonas de vida, los invitamos a estar conectados a todos nuestros programas, el lunes el devocional, el martes cuarto de guerra, el miércoles oración por los hijos, en la mañana y en la noche zonas de vida, y hasta el domingo nos vemos a las 10 de la mañana. Entonces, así quedamos, les mandamos un gran abrazo a todos, los queremos muchísimo y hasta luego. Chao.